Oremos. Padre nuestro que moras y reinas en la altura de los cielos, santo, alabado, glorificado y exaltado sea tu nombre por los siglos de los siglos. La gloria, la honra y la alabanza sean para ti por todos los siglos, Señor. Gracias te damos por tu misericordia, por tu amor extendido a cada uno de nosotros en este día especial, Señor. Gracias porque has prometido hoy descender y estar con tu pueblo. Y esa promesa, Señor, la podemos reclamar hoy, y reclamamos que tu Espíritu Santo sea guiándonos y conduciéndonos a toda la verdad también, Señor. Que Él sea nuestro Maestro y que nos lleve a ti, Señor, que a través de tu palabra, la espada del Espíritu, todo lo malo que tengamos en nuestra vida sea cortado en esta hora. Padre bendito, te pedimos que tus ángeles también estén aquí ministrando, Señor, ayudándonos y dándonos luz mental para poder apreciar y entender tus palabras, Señor. Gracias te damos también por la bendición de que has traído a tu pueblo. Y te pedimos también que a nivel mundial tu Espíritu esté trabajando en los corazones de cada uno de tus hijos y que también esté trabajando en el corazón de las personas que han de conocerte, Señor. Quédate con nosotros y bendícenos en esta hora, porque te lo pedimos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Que la paz del Señor sea con todos ustedes en esta hora y que podamos juntos descubrir las verdades que tiene Dios preparados para nosotros a través de su palabra. Entonces, la Biblia es un terreno donde hay un tesoro que sacar, ¿verdad? Y debemos excavar profundo, dice, para encontrar las perlas de mayor precio, ¿verdad? También en la alabanza que decía, más de Jesús. Cada día debemos tener más deseos de conocer a Jesús, más deseos de orar, más deseo de ¿qué más sería? Más deseo de ser semejantes a Él, porque el tiempo está cerca. Agradecidos con el hermano Byron, con la hermana Liz, con la hermanita también, la mamá del hermano Byron, por sus atenciones, gracias. Y también agradecido con Dios por permitirme estar aquí. No soy digno de abrir su palabra, pero que sea Él, por medio de su Espíritu, que me ayude a trazar su palabra para que todo lo que se diga sea palabra de Dios y sea apoyado por un escrito está. Eso es la idea. Y que pueda llegar a nuestros corazones y pueda también ayudarnos a tomar decisiones en nuestra vida. Vamos a empezar el estudio bíblico y para eso sacamos nuestras Biblias. Nosotros somos cristianos de la Biblia, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo era conocido el pueblo adventista antes? El pueblo de la Biblia. Y una de las reformas o de las cláusulas que clavó Martín Lutero era solo Biblia, solo Biblia, solo Biblia. Y en Isaías nos dice a la verdad, a la ley y al testimonio. El testimonio, según Apocalipsis, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Así que vamos a trazar el estudio de esta mañana con esas dos herramientas. Gracias, hermana Liz. Con esas dos herramientas, con la palabra de Dios y con el espíritu de profecía. No van a ser mis palabras, van a ser las palabras de Dios a través de sus siervos. Vamos a ver lo que nos dice Lucas 8:15. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a irnos al libro de Lucas. Lucas 8:15. Y aquí nos está hablando de la parábola del sembrador. En todo el capítulo 8 habla de la parábola de ¿qué? Del sembrador. Y específicamente en el versículo 15 nos dice, mas la que es buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto con paciencia. Vamos hoy día a tratar en lo posible de abarcar lo que trata la parábola del sembrador.
la tenemos tal vez en un contexto equivocado, pero leyéndola a la luz de la palabra de Dios y el espíritu de profecía y estudiándola más profundamente, tiene un significado para nosotros como pueblo de Dios. Muchas veces nosotros como pueblo de Dios creemos que estamos salvos. Creemos que no tenemos nada que cambiar en nuestra vida. Pensamos que ya nos hemos bautizado, que ya viniendo a la iglesia, dando los diezmos, estamos bien. Pero hoy vamos a descubrir algo tremendo, que puede incluso usted estar aquí y aún estar lejos de Dios. Puede estar aquí autoengañándose, pensando que está en los caminos de Dios, pero en realidad está lejos de Dios. Y ese es el propósito. Vámonos al libro de Marcos 4:20. Marcos 4:20. La palabra de Dios nos dice en Marcos 4:20 lo siguiente: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y llevan fruto, uno a 30, otro a 70 y otro a 100 por uno. Entonces está hablando de la buena tierra. Y saben que hay un pequeño problema con esto. Porque cuando leemos esto, pensamos que nosotros somos esa buena tierra. Pero vamos a descubrir algo muy interesante esta mañana. Voy a leer un poquito más lo que dice acá en Marcos 13. Nos dice: aquel día salió Jesús de la casa. Busquen Marcos 13, 1 al 9 y el versículo 23. Es lo que estoy leyendo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70, y cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. En la parábola del sembrador, nuestro Señor Jesús utiliza diferentes clases de terreno. ¿Para qué? Para representar diferentes clases de seres humanos. ¿Verdad o no es verdad? Diferentes clases de seres humanos. Una clase de terreno es llamado la buena tierra. Como por naturaleza, nosotros como seres humanos tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Nos creemos que somos esa buena tierra. Vamos a seguir acá. Dice: todo el que lee la parábola se considera a sí mismo esa buena tierra, porque además es fácil pensar que esa buena tierra es un ser humano bueno en sí mismo. Queridos hermanos, el propósito de este estudio es llegar a comprender qué clase de ser humano está realmente representado en esa buena tierra. Y tal vez muchos de nosotros nos demos cuenta que no estamos en ese terreno aún. Vamos a partir del siguiente planteamiento. El terreno, ¿qué representa el terreno? El terreno representa al hombre, el corazón del hombre. Y ese terreno hay árboles silvestres y hay mala hierba que representan defectos de carácter heredados y cultivados. Y también en este terreno hay una mala semilla que se conoce en Gálata como los frutos de la carne. Y todos nacemos con esa mala semilla, ¿o no? Todos nacemos con la mala semilla que se encuentra en Gálatas 5, 19 al 21. ¿Podemos leer lo que dice Gálatas 5, 19 al 21?
La palabra de Dios nos dice en el capítulo 19 en el capítulo 5 y el versículo 19 nos dice lo siguiente de Gálatas. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, ¿qué más? Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a esta, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay muchas cosas aquí. Y puede ser que no caigamos en una de esas, pero puede ser que estemos fallando en algo otra. Y por eso tenemos que hacer un examen profundo de nuestra vida cada día, porque cada día nosotros tenemos experiencias nuevas, tenemos encuentros con tal vez personas que nos hacen faltar tal vez la paciencia que deberíamos tener. A mí me ha pasado, no sé si a usted le haya pasado, pero como seres humanos tenemos esa mala semilla dentro de nosotros. Estos frutos están dentro de nosotros. Vamos a abrir otra vez la Biblia y vámonos esta vez a Marcos 7, 21 al 23. Marcos 7, 21 al 23. Marcos 7, 21 al 23. Y nos dice ahí la palabra de Dios. Porque dentro del corazón del hombre, ¿de dónde? Dentro de su corazón y del mío, ¿qué sale? Dice ahí, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, los engaños, las lascivias, el ojo maligno, la blasfemia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Estas cosas dónde están? En nosotros. Esto es algo que hemos recibido. Desde que Adán cayó, es nuestra condición real. Es nuestra condición real. ¿Qué más? Vámonos rápidamente al libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos 1, 29 al 31. Romanos 1, capítulo 1, versículo 29 al 31. Dice la palabra de Dios: estando atestados de toda iniquidad, fornicación, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidias, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. ¿Quién es esa persona? ¿Quiénes son esos? Yo soy ese. Eso está en mí. Esto está en mí. Y si yo no caigo en cuenta de que esto está en mí y no me acerco a la persona que pueda ayudarme, si yo no tengo una real concepción de quién soy yo y que fui engendrado en pecado, pues no tengo necesidad de ir a ¿dónde? Al que me pueda ayudar, a Cristo. Y si yo no conozco quién soy y lo que hay dentro de mí, tampoco no voy a tener la necesidad de velar, porque cualquier ratito puedo caer o no puedo caer. Hay muchas personas que estuvieron en los caminos de Dios y ustedes son testigos, hermanos que estaban aquí en la iglesia y ¿dónde están ahora? ¿Por qué será? ¿Por qué pasó eso? Primero, no conocieron su verdadera condición. Yo soy malo por naturaleza. Y si un ratito me descuido de la oración, si un ratito me aparto de Cristo, ¿lo malo va a volver a salir o no? ¿Y va a salir como antes o va a salir multiplicado? Porque dice, recuerden, el espíritu inmundo, ¿cuántos espíritus sacó de María Magdalena? 7. Y dice que el estado de la persona vuelve a ser peor cuando conoció a Dios y se retira, vuelve a ser peor que el que tenía al principio. Entonces, no debo descuidar la oración, no debo descuidar el estudio de la palabra, no debo descuidar
el escudriñarme a mí mismo y el tener realmente un concepto correcto de quién soy yo. Yo no soy bueno. ¿Quién es el único bueno? ¿Quién es el único que me puede hacer bueno? Es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros como cristianos muchas veces tenemos esa estima muy arriba. Creemos que porque estamos en la iglesia, porque venimos los sábados, porque diezmamos, porque hacemos todo esto, somos buenos. Vamos a ver lo que dice acá la palabra de Dios. Vamos a leer un poquito lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 266, el párrafo 1. Miren lo que dice aquí. Sin embargo, Cristo no nos ha dado la seguridad de que sea asunto fácil lograr la perfección de carácter. ¿Es asunto fácil? No. Un carácter noble y cabal no se hereda. No lo recibimos accidentalmente. Un carácter noble se obtiene mediante esfuerzos individuales, realizados por los méritos y la gracia de Cristo en nosotros. O sea, ¿qué estamos haciendo aquí al venir todos los sábados? Esto le dijo el hermano Byron y la hermanita en su oración dijo, es una escuela. Y en una escuela uno va a aprender para ser mejor cada día. Y eso es lo que dice aquí. Para obtener un carácter perfecto, vamos a tener que luchar ¿contra quién? ¿Contra el hermano? ¿Contra la hermana? ¿Contra los jesuitas? No vamos a tener que luchar contra ellos, contra nosotros mismos. La lucha es conmigo mismo y con lo que hay dentro de mí. Hay cosas dentro de mí que me arrastran a lo malo. Hay dos naturalezas. Recordemos que cuando nos bautizamos, recibimos la naturaleza. ¿Qué naturaleza? Espiritual. Y la carnal que teníamos son dos. Hay un dicho que dice que para pelear se necesitan. ¿Usted puede pelear con si no tiene otra persona para pelear? ¿Solo puede pelear? No. Se necesitan dos. Y por eso es que a veces queremos hacer lo bueno y hay algo que nos arrastra a lo malo. ¿Pablo sentía eso o no sentía eso? Dice, yo lo bueno que quiero hacer no lo puedo hacer porque hay algo malo en mí que me arrastra a hacer lo malo. Pero también hay otra naturaleza que está ahí luchando para que no me deje vencer. Pero esa naturaleza necesita ser alimentada. Y la más fuerte será la que sobreviva al final. Entonces, vamos a seguir en este estudio. Sigo en el mismo libro. Dice, Dios da los talentos, las facultades mentales. Nosotros formamos el carácter. Lo desarrollamos sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. Escuche, ¿contra quién? Contra el yo, no contra su vecino. Con tu vecina no, contra mi persona. O sea, si yo soy malo, si soy mal hablado, no es culpa de mi vecino. ¿De quién es culpa? Miren lo que sigue diciendo acá. Hay que sostener conflicto tras conflicto contra las tendencias hereditarias. Hay tendencias que hemos heredado de nuestros padres. Y tenemos la tendencia hacia el pecado porque fue pasada por nuestro padre. ¿Cuál es nuestro padre? Adán. En el momento que Adán pecó, nos pasó su naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza es la que nos lleva a lo malo. Tendremos, dice, que criticarnos. Y muchas veces nosotros tendemos a criticar a otros y no criticarnos a nosotros mismos. ¿Ven la diferencia? Cuando tomamos esto al contrario, ahí vamos a hacer grandes cambios en nuestra vida. Miren lo que dice acá. Tendremos que criticarnos a nosotros mismos severamente y no permitir que quede sin corregir un solo rasgo desfavorable. La crítica no es mala en sí. Es mala cuando yo la aplico a la otra persona. Pero si yo me autoexamino y me critico y veo que mi vida no está siendo consecuente
con lo que estoy siguiendo, con la palabra de Dios, entonces va a ser en mí un cambio, va a producir en mí un cambio. Va a ayudarme a entender que necesito a alguien que me ayude, porque solo no puedo hacerlo. Miren, dice acá, vamos a suponer que un hijo fuma, porque sus padres y su madre fuman. Esto viene a ser un ejemplo de una tendencia que heredamos de nuestros padres. Pero hay otra parte. A veces los padres no fuman, nunca en su vida han tomado alcohol, pero les sale un hijo alcohólico. Esto es un rasgo cultivado. ¿Y por qué ese hijo fuma y toma si sus padres no fuman ni toman? Porque él tiene la naturaleza hacia lo malo. Vamos a seguir acá. Palabras de vida del gran maestro. En la página 38, párrafo 2 nos dice: el corazón bueno y recto mencionado en la parábola no es un corazón sin pecado. ¿Qué dice? Que el corazón bueno y recto no es un corazón sin pecado. Entonces, ¿qué es? Dice, no es un corazón sin pecado, pues se predica el evangelio ¿a quiénes? A los pecadores. Cristo dijo, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Eso está registrado en Marcos 2:17. Y aquí nos dice algo muy interesante. Tiene un corazón recto el que se rinde a la convicción del Espíritu Santo. ¿Quién tiene un corazón recto? El que se cree bueno, el que es perfecto a su manera de ver. No, el que se rinde a la convicción del Espíritu Santo. Y dice que el Espíritu Santo tiene el trabajo de convencernos de ¿qué cosa? Primera obra, pecado. El Espíritu Santo tiene la tarea de hacernos ver que no somos buenos, que no somos lo que creemos que somos, que hay algo malo en nosotros. Y cuando más rápido uno cae en cuenta de eso, más rápido busca la solución. Vamos a seguir aquí en el mismo libro. Tiene un corazón recto el que se rinde a la convicción del Espíritu Santo, confiesa su pecado y siente su necesidad de la misericordia y el amor de Dios. Tiene un deseo sincero de conocer la verdad para obedecerla, no para usarla como medio para señalar los errores de otros, sino para obedecerla a Él. ¿Qué más? Dice, el corazón bueno es el que cree y tiene fe en la palabra de Dios. Sin fe es imposible recibir la palabra. El que a Dios se allega, crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Yo he dicho siempre, los mensajes que doy no son para ustedes solamente. El mensaje tiene que ser primero para mí. Cuando usted lea la Biblia, no la lea en tercera persona, no la lea para los demás, léala para su vida, en primera persona. Primero yo tengo que examinar. Vamos a ver lo que dice acá. Como podemos apreciar, la buena tierra que posee un corazón bueno y recto no es una persona buena y recta en sí misma, sino que es un pecador común. Pero la diferencia que hace de esta persona buena tierra es el hecho de que esta persona acepta la amonestación del testigo fiel. ¿Y qué dice el testigo fiel en Apocalipsis 3:17? Vayamos allí. Apocalipsis 3:17. ¿Cómo nos vemos como pueblo? Oh, yo soy rico. Porque tú dices, yo soy rico. Yo estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Yo soy adventista del séptimo día. Tengo la verdad, no tengo necesidad de nada, estoy bien. ¿Será eso? La hermana Elena dice que de los adventistas pocos se salvarán. Que la mayor cantidad y la mayoría del pueblo de Dios está afuera todavía. Y que de aquí solo se salvarán 1 de cada 20. Y que algunos van a pasar con las justas. ¿Por qué será que algunos van a pasar con las justas?
¿Y por qué la mayoría de los adventistas se van a perder? Pregunto yo. ¿Será acaso que se están creyendo buena tierra? ¿Que se están creyendo perfectos? ¿Que se están creyendo que son ricos? ¿Que no tienen necesidad de nada? ¿Será eso lo que va a impedir que ellos puedan entrar en el reino de los cielos? Porque este mensaje a la iglesia Laodicea, ¿para quién es? ¿Cómo se cree la iglesia Laodicea? Dice, yo soy rico, estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y dice aquí la verdadera condición. Y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego. Y lo peor, te crees que estás vestido, pero estás desnudo. En realidad no me estoy viendo como Dios me ve. Estoy viendo o aparentando ser de Dios, pero Dios ve realmente lo que hay en el corazón del ser humano. Usted puede engañarme a mí y puede engañar a toda la iglesia, pero Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. Miren lo que sigue diciendo acá. Vamos a seguir acá. Dice acá, tiene que aceptar que tiene una semilla que la heredó de Adán. Y esto no es fácil para los adventistas, para el mundo cristiano. No solo hablo para los adventistas, hablo para el mundo cristiano, porque hoy en día todos se dicen cristianos. Pero antes decía algo el hermano Byron, cristianos verdaderos hay pocos en el mundo. ¿O no es así? Todo el mundo se llama cristiano, pero hay algo en la palabra que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice ser cristiano es cristiano. Yo hablaba con una amiga ayer y me decía, yo no creo mucho en la religión, porque hay un tal persona, X persona, que es cristiano y vive de esta manera. No es cristiano, le digo yo, porque un cristiano vive de acuerdo a la palabra de Dios. Un cristiano hace lo que Cristo hacía. Y si él está haciendo eso, solo ha tomado el nombre de cristiano, está tomando el nombre de Dios en vano, pero no es cristiano. Y le dije más, por sus frutos los conoceréis. Y también le dije algo, la salvación es personal, porque la gente tiende mucho a mirar a la otra persona, tiende mucho a mirar a los demás como si ellos fueran a salvarlo. Yo he leído en la Biblia y no dice mira al pastor, mira al predicador. No dice eso. ¿Qué dice la Biblia? Fija tus ojos en Cristo, el autor y consumador de tu fe. Cristo es nuestro modelo. La hermana White lo dice en la siguiente manera. No se nos ha dado un imperfecto modelo humano, se nos ha dado al Hijo de Dios. Y Cristo dijo lo siguiente, ejemplo os he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. Entonces, no es excusa que el hermano haya hecho eso, pero él va a tener una cuenta que darle a Dios porque nosotros estamos aquí para ser testigos de Dios. Y el tomarse el nombre de Dios es una cosa seria. No quisiera estar en esa condición. Vamos a ver lo que nos dice acá. Sigamos acá. Palabras de vida del gran maestro. En la página 36, párrafo 2, nos dice lo siguiente. A través de la palabra del sembrador, Cristo presenta el hecho de que los diferentes resultados dependen de ¿qué cosa? Del terreno. Es como decir, yo tengo una matita de plátano, soy de la costa, tengo la matita de plátano, la siembro en un terreno bueno y tengo la misma matita de plátano, la siembro en otro terreno que es pedregoso. ¿Cuál me dará el mejor resultado? Va a depender del terreno en el que fue sembrada, ¿verdad? Y eso es lo que dice aquí. Dice que los diferentes resultados no dependen de otra persona, depende del terreno en el que fue sembrada la semilla. Y miren lo que dice acá. En todos los casos, el sembrador y la semilla son los mismos. ¿Es verdad o no es verdad? ¿El sembrador quién es? Cristo. ¿La semilla quién es? La palabra. Y la misma palabra hoy está siendo utilizada para descarriar a muchas personas, para engañar, para hacer daño. La Biblia habla de una espada
y dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Y dice que cuando la persona la coge sin la oración y sin la dirección del Espíritu Santo, se convierte en un arma para el mal. ¿Satanás utilizó la palabra de Dios contra Cristo? ¿La utilizó bien? No. Cuando nosotros queremos adaptar la palabra a nosotros mismos para tapar nuestros errores, estamos utilizando la palabra de Dios mal. Miren lo que dice acá, voy a seguir leyendo. Dice, así Él enseña que si la palabra de Dios deja de cumplir su obra en nuestro corazón, en nuestra vida, la razón estriba en nosotros mismos, pero el resultado no se halla fuera de nuestro dominio. En verdad, nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero tenemos la facultad de elegir y determinar lo que llegaremos a hacer. ¿Tenemos esa capacidad? Yo no puedo cambiar, pero tengo la oportunidad de elegir y determinar qué llegaré a hacer en la medida en que siga las pisadas de Cristo, en la medida de que acepte a Cristo, en la medida en que acepte la amonestación del testigo fiel. Dios va a hacer una obra maravillosa en mí. Lo que yo no puedo hacer, Él lo va a hacer, pero Él necesita primero que yo reconozca quién soy realmente. Que no me autoengañe diciéndome que soy bueno, porque no lo soy. Es un autoengaño y va a ser terrible el día. ¿Recuerdan que hablaba de los cabritos? Unos a la derecha y otros a la izquierda. Y los de la izquierda dicen, Señor, si nosotros dimos de comer al hambriento, vestimos al desnudo, visitamos al que estaba en la cárcel, a los enfermos, estábamos ahí siempre. En tu nombre hicimos todo eso. ¿Y cómo es que el Señor le va a decir? No los conozco. Porque solo era apariencia. Eran obras sin Cristo. Y dice la hermana que todo lo que hagamos sin Cristo está manchado por el pecado. Todo lo que el hombre hace sin Cristo tiene el sello de ¿qué cosa? Pecado. O sea que todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlos con Cristo en nuestro corazón. No para mostrarme ante el mundo como una persona buena. El único bueno es Dios. No para mostrarme como el mejor de todos los hermanos, no. Sino para mostrar a Cristo. Que Él sea el que se lleve la gloria, la honra. Siempre, y no el ser humano. Sigamos acá. Dice, los oyentes representados por la vera del camino, el terreno pedregoso y de espinas, no necesitan permanecer en esa condición. Y a veces pensamos que ellos se van a perder, pero afuera hay muchos que están ahorita en la vera del camino, en las espinas y en todo lo malo, ¿o no? Están en un terreno, pero no necesitan permanecer así ellos. Por gracia de Dios, muchos de ellos van a salir de esos terrenos y van a convertirse en una buena tierra, por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo trabajando en ellos. Porque ellos van a ceder a la influencia del Espíritu Santo. Y muchos de los que nos decimos, entre comillas, buena tierra, ¿qué va a pasar? Vamos a ser lanzados al lago de fuego y azufre para ser destruidos y quemados. Y vamos a hacer ceniza bajo los pies de aquellos que nosotros estamos rechazando muchas veces. Vamos a seguir acá. No necesitan permanecer así. ¿Qué más dice acá? El Espíritu de Dios está siempre tratando de romper el hechizo de la infatuación que mantiene a los hombres absortos en las cosas mundanas y de despertar el deseo de poseer el tesoro imperecedero. Es resistiendo, al Espíritu como los hombres llegan a desatender y descuidar la palabra de Dios. El Espíritu está hablándole a todo el mundo. A todo el mundo va a tener la oportunidad. Pero depende de si resisto al Espíritu o me dejo guiar por el Espíritu. O me doblego ante el Espíritu de Dios. Miren lo que dice acá. Ellos mismos son responsables de la dureza de su corazón, que impide que la buena simiente eche raíces, y de los malos crecimientos que detienen su desarrollo. ¿Quiénes son los culpables? ¿Dios
No, Dios está dispuesto. La palabra es la culpable, está mala la palabra de Dios, la semilla es mala. No, la semilla no es mala. El terreno es el malo. Vamos a seguir. Para que el hombre sea aceptado, la ley de Dios demanda lo que está en Romanos 2:13. Vamos a ver lo que está en Romanos 2:13. ¿Qué demanda la ley de Dios para que yo sea aceptado? Romanos 2:13 nos dice, porque no son los oidores de la ley los justos para con Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Qué demanda para yo ser aceptado Dios? ¿Qué demanda de mí? Primero, obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios. ¿Usted puede obedecer la ley de Dios perfectamente y perpetuamente? No. Hay alguien que la obedeció, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que nosotros estamos completos en Él. Cuando Él vive en nosotros, nosotros podemos obedecer la ley. Pero cuando Él no vive en el ser humano, por más que nos esforcemos, no lo vamos a conseguir nunca. Otra cosa que demanda Dios para ser aceptado es una naturaleza sin mancha de pecado. Y eso nos dice primera de Pedro 1:15 al 16. Sed santos como yo soy santo. ¿Y qué es ser santo, hermanos? Les pregunto. El concepto de santo que maneja el mundo es muy diferente al que me enseña la Biblia. Ser santo es apartado del mal. Vamos a seguir acá lo que nos dice. Romanos 6:3 dice que la paga del pecado es la muerte, que es la muerte segunda. No estamos hablando de lo que dice Romanos 6:23, no es la muerte que sufrimos, se podría decir física, la que sufrimos ahorita cuando nos morimos y nos entierran. Romanos 6:23 está hablando de la muerte segunda, que habla Apocalipsis 21:8. Dice, por lo tanto el hombre tiene una deuda impagable, porque yo no puedo obedecer la ley por mí mismo. No puedo ser santo por mí mismo. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Y vamos a ver qué necesita la persona. Para eso voy a llevarlos a consejos sobre mayordomía cristiana. En la página 231, párrafo 3 nos dice, y nos pone un ejemplo, uno de sus discípulos, que estuvo con Cristo toda la vida, el periodo, los 3 años y medio del ministerio de Cristo. Estuvo con Él. Pero ¿qué pasó con Él? Que no fue transformado. Los demás discípulos sí fueron, ¿verdad? Pero hubo uno que fue rechazado. ¿Será que la semilla era la mala? ¿Será que Jesús? No, el terreno. Miren lo que dice aquí. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 231, párrafo 3 nos dice, Judas poseía cualidades valiosas. Y hay muchos que se perderán, que poseen unas cualidades que si las utilizáramos para Dios, sería una tremenda bendición. Miren, Judas poseía cualidades valiosas, pero en su carácter había algunos rasgos que debían ser extirpados. ¿Qué había en él? Es como un cáncer. El pecado es como un cáncer. Si no lo descubrimos a tiempo, puede esto desarrollarse tan grande que ya va a ser demasiado tarde para extirparlo. ¿O no? ¿El cáncer cuando se descubre a tiempo tiene solución todavía? ¿Hay posibilidades de que la persona pueda recuperarse de un cáncer? Sí, pero si se descubre a tiempo y si la persona modifica su estilo de vida, puede cambiar, puede transformarse ese estado en algo positivo, puede salir de esa enfermedad. Lo mismo es el pecado. El pecado se podría decir que es el cáncer del alma, que si usted lo deja que siga creciendo, se va a transformar en una cosa que usted no va a poder hacer nada para, ni Dios mismo va a poder hacer nada para ayudarle. Vean lo que dice acá. Dice acá, poseía en su carácter algunos rasgos que debían ser extirpados antes que él pudiera salvarse. Debía nacer
de nuevo. ¿Ha nacido de nuevo usted? ¿O solo fue mojado? ¿Cómo se da cuenta uno que ha nacido de nuevo? Sus pensamientos, sus designios, todo cambia y todo se vuelve hacia Cristo. Pablo lo dijo en Gálatas: lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en el Espíritu para gloria de Dios. Lo que antes hacía para el mundo, lo dejé de hacer, ahora lo voy a hacer todo lo que me diga Cristo. Miren lo que sigue diciendo acá. Sigamos acá. Dice: su gran tendencia heredada y cultivada hacia el mal era la codicia. ¿Cuál era el problema de Judas? Codicia. Y a veces nosotros pensamos que una mentirita así no afecta nada. Una mentira, le llamamos incluso hasta mentiras blancas. ¿Habrá mentiras blancas? La mentira es mentira y no tiene color. Y la mentira es pecado. Sea blanca, sea negra, sea rosada, como usted le quiera poner. La mentira es pecado. Y miren lo que dice acá. La codicia era el problema de él. Y vamos a ver, dice: y esta, mediante la práctica, se convirtió en un hábito que él hizo intervenir en todas sus transacciones. Si nosotros dejamos que una mentirita empiece empezamos a mentir así de pequeñito, aunque sea una mentirita bien pequeña o blanca que le llamamos, eso nos va y la seguimos practicando todos los días, eso nos va a traer problemas graves, ¿o no? Dios dijo siempre la verdad, ¿o no? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y Dios dice que la verdad nos santifica. La mentira, ¿qué hará entonces? Destruye la imagen de Dios en el hombre. Un mandamiento dice: no mentirás. Y ahí no dice: no mentirás, solo mentirás en casos de que vayas a salvar la vida de alguien. No mentirás, solamente vas a mentir cuando sea una mentirita blanquita. Ahí dice: no mentirás. Dios no es mentiroso, ¿o sí? ¿A cuántos les ha mentido Dios en alguna cosa? Lo que promete, lo cumple. Miren lo que sigue diciendo, voy a seguir acá. Es mediante la práctica, cuando nosotros hacemos que esos hábitos se hagan más difíciles de sacar de nuestra vida. Dice acá: sus hábitos de economía promovieron en él un espíritu tacaño, y este se convirtió en una trampa fatal. La ganancia llegó a ser su medida de una experiencia religiosa correcta, y toda virtud genuina fue subordinada a esto. Los principios de rectitud y justicia practicados por Cristo no hallaron cabida en las prácticas de su vida. O sea que una mínima cosita que yo tenga me apartará de Cristo para siempre. Y si yo la sigo cultivando y no hago el examen todos los días y me pongo en oración, pongo quién soy en oración, Dios dice que debemos ir a Él como a un amigo, contarle todo, no fingir delante de Dios: mira, yo soy así, yo diezmo. ¿Quién hacía eso? ¿Recuerdan a algún personaje bíblico que hacía eso? Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como la hermana Liz. Yo voy a la iglesia todos los sábados, diezmo, hago ayuno. ¿Y qué pasó con él? ¿Qué le dijo Dios? ¿Cómo bajó a su casa? ¿Perdonado? ¿Justificado? No. Pero ¿qué hizo el otro que él consideraba, se podría decir, la escoria de la iglesia o la escoria de ese tiempo? Él dice que de lejos se mantuvo lejos y ni siquiera alzó su vista al cielo, porque él tenía un concepto de sí mismo correcto, ¿o no? Él sabía que era pecador y que nada, ni los diezmos, ni las ofrendas, ni ayunar significaba nada si no tenía el perdón de Cristo, si no tenía a Cristo con él. Entonces podía ayunar todo lo que quiera, pero no podía ganarse el cielo por obras, porque el cielo no se gana por obras.
El cielo se gana aceptando a Cristo en nuestra vida. Y las obras son consecuencia de haber aceptado a Cristo, ¿o no? Vamos a seguir acá. Sigamos. El trigo y la cizaña, otro ejemplo. A veces nosotros nos creemos, ¿qué nos creemos nosotros? ¿Trigo o cizaña? Nos creemos trigo. Tremendo. Tenemos un alto concepto de nosotros mismos. ¿Cuántos aquí son cizaña? Levanten las manos. Todos deberíamos tener la mano arriba. Todos somos cizaña. Y entre más rápido caigamos en cuenta de que eso es así, más rápido va a intervenir el Espíritu Santo y va a darnos la victoria por medio de Cristo. El problema del ser humano es que tiene un alto concepto, tiene el ego acá. El que se enaltece, ¿qué va a pasar? Será batido hasta el polvo, dice. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Recuerdan al publicano? ¿Se humilló? Señor, no soy digno ni siquiera de mirarte. Perdóname porque soy un pecador. ¿Y cómo descendió él a su casa? Justificado. Esa es la verdadera condición de nosotros. Y ese es el problema con la Odisea, que la Odisea se cree lo máximo. Que la Odisea se cree que tiene todo, que lo sabe todo. Se creen buenos, pero son pobres, ciegos, miserables, desnudos. ¿Quiere usted estar en la Odisea? ¿La Odisea puede cambiar? ¿Recuerdan lo que decía? Que nosotros tenemos la potestad de elegir si permanecemos o salimos de ese estado. Pero primero tenemos que caer en cuenta. El trigo y la cizaña, Mateo 13, 24 al 30. Vamos a ir rapidito. Mateo 13, 24 al 30. Dice acá, les relató otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante al hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Y cuando la hierba salió y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron los siervos del padre de familia y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Mas él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi granero. Aquí está otro problemita, y esto también ilustra la condición del pueblo de Dios. Se cree trigo y no se cree cizaña. Y nos sentimos ofendidos cuando nos dice que somos cizaña. Vamos a seguir, miren lo que dice acá. Voy a leer lo que dice Palabras de Vida del Buen Maestro sobre la buena simiente. Miren, dice aquí, otra parábola les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena simiente en su campo. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. El campo, dijo Jesús, es el mundo, pero debemos entender que esto significa la iglesia de Cristo en el mundo. Y miren lo que sigue diciendo acá. La iglesia en el Cristo en el mundo. La parábola es una descripción de lo que pertenece al reino de Dios, su obra por la salvación de los hombres y la obra que se realiza por medio de la iglesia. En verdad, el Espíritu Santo ha salido a todo el mundo, por todas partes, obra en los corazones de los hombres, pero es en la iglesia donde hemos de crecer y madurar para el alfolí del cielo. Donde crecemos. Es la escuela. ¿Ya hemos pasado el primer año o todavía seguimos repitiendo el primer año?
¿Somos malos estudiantes? Porque muchas veces estamos en lo mismo. No crecemos, no pasamos de año y seguimos ahí en lo mismo. Vamos a ver lo que sigue diciendo acá. El que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. La buena simiente son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. La buena simiente representa a aquellos que son nacidos de la palabra de Dios, la palabra de verdad. La cizaña representa una clase que constituye los frutos o la personificación del error o los falsos principios. El enemigo que la sembró es el diablo. Ni Dios ni sus ángeles han sembrado jamás una simiente que produjese cizaña. La cizaña es sembrada siempre por Satanás, el enemigo de Dios y del hombre. Dios siembra la avaricia en nuestro corazón. Dios siembra el egoísmo, el racismo. Dios siembra las diferentes... Ahorita todo el mundo está separado por clases sociales, ¿no? Dios puso eso en el corazón del hombre. ¿Quién ha hecho eso? El enemigo. El enemigo. ¿Y por qué hizo eso el enemigo? ¿Qué pasó? El hombre se durmió. Y puede ser que usted y yo estemos dormidos y el enemigo esté sembrando cizaña en nuestro corazón. Voy a seguir acá lo que dice. Cuando por naturaleza el hombre tiene un alto concepto de sí mismo, al leer que la buena simiente representa a los hijos del reino, a los nacidos de la palabra, entonces el hombre fácilmente se engaña ingenuamente razonando: esa buena simiente soy yo, pues yo leo la Biblia todos los días y además estoy bautizado, además soy miembro de la iglesia, doy el diezmo. Yo soy esa buena semilla. Una persona dice que también se creía buena simiente. ¿Saben quién es? Vamos al libro de Juan 3. ¿Quién era que se consideraba buena simiente? ¿Y estaba dentro del pueblo de Dios o no? Vamos a verlo. Juan 3:3. Vamos a ver. Ahí lo dice, nos está hablando ¿de quién? Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Maestro. Se podría decir una persona pasada por la escuela de teología, y hablamos de la escuela de teología y vamos a hablar un poquito más de los que estudian allí. Recuerden que Juan el Bautista no estudió ahí y él sí sirvió a Dios, pero los maestros que pasaron por esta escuela lo negaron. Vamos a ver, Juan 3:3 dice: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto era Nicodemo. Nicodemo era una persona que se creía en sí misma perfecta. Conozco la ley, conozco las escrituras. ¿Saben a los cuántos años los niños sabían todo el Pentateuco? Si saben, el Pentateuco son los 5 primeros libros, ¿verdad? Los libros de la ley. A los 12 años él ya sabía todo de memoria. ¿Cuántos hemos podido aprender un libro de memoria? Y ellos ya se sabían todo de memoria. Pero el problema no es tener todo acá. Ese es el problema de Nicodemo. Tenía todo el concepto, pero la práctica, ¿dónde estaba? Yo puedo ser muy bueno predicando, pero si no practico, ¿qué pasa? Miren, vamos a ver acá lo que nos dice el deseado de toda la gente en la página 142. Nicodemo había oído la predicación de Juan el Bautista concerniente al arrepentimiento y al bautismo, y cuando había señalado al pueblo aquel que bautizaría con el Espíritu Santo, él mismo había sentido que había falta de espiritualidad entre los judíos. ¿Quiénes eran los judíos? El pueblo de Dios en esa época, cuando Cristo vino por primera vez. Y miren lo que dice: que en gran medida estaban dominados por el fanatismo y la ambición mundanal. Había esperado que se produjese un mejor estado de cosas al venir el Mesías. Sin embargo, el mensaje escrutador del Bautista no había producido en él la convicción de pecado. O sea, él estaba viendo al pueblo y decía: están mal, todos están mal. ¿Y él qué decía? ¿Cómo se veía él? Eso es lo que yo estoy leyendo. Si están
poniendo atención, es lo que dice. Él decía, todo el pueblo está mal, pero yo soy el único que estoy bien. Pero miren lo que dice aquí. No había recibido el mensaje escrutador que el Bautista había proclamado, no lo había tomado para él, lo había aplicado para el pueblo. Lo que pasa hoy en día con nosotros es que aplicamos la palabra de Dios a los demás y no la aplicamos a nosotros. Y ahí no va a producirse ningún cambio en nuestra vida. Miren lo que sigue diciendo acá. Era un fariseo estricto y se enorgullecía de sus buenas obras. Era muy estimado por su benevolencia y generosidad en sostener el culto del templo y se sentía seguro del favor de Dios. Le sorprendió la idea de un reino demasiado puro para que él lo viese en la condición que estaba. Nicodemo era un hombre religioso que no tenía convicción de pecado porque no se consideraba pecador. Usted es pecador. La Biblia dice que no hay ninguno que no haya cometido pecado. Todos estamos bajo la maldición del pecado. ¿Qué sigue diciendo acá? Porque Nicodemo confiaba en sus propias obras, se enorgullecía de sus obras de caridad, de su benevolencia, de su generosidad en sostener el culto del templo con sus diezmos. Pero además de esto, había otro motivo por el cual se creía un hijo de Dios por su linaje de Abraham. Él dice, yo soy hijo de Abraham y por tanto soy del pueblo de Dios y estoy salvo. ¿Y qué dijo Cristo sobre los del linaje de Abraham? Usted dice que son hijos de Abraham, pero dice Cristo, yo de estas piedras puedo sacar descendientes de Abraham. ¿Quiénes son las piedras? ¿Quiénes eran las piedras? No literales, piedras literales no estaba hablando. Estaba hablando del pueblo al que ellos rechazaban, de los gentiles. Él decía, de ahí puedo sacar hijos de Abraham. Nosotros también podemos decir, yo soy adventista del séptimo día, cuarta, quinta, sexta generación. He nacido en este mensaje. Ya estoy salvo. Olvídese de eso, querido hermano. Usted puede estar años en la iglesia y aún no tener una experiencia real con Cristo. Y si usted cae en cuenta eso ahora, tome la decisión de cambiar de rumbo. Ceda a la convicción del Espíritu Santo. Él está hablando a usted y me está hablando a mí. Yo soy primera generación de adventistas, ¿no? El primero que fui bautizado fui yo. Pero no por eso estoy arriba. Yo estoy seguro de que hay muchas cosas en mí y estoy viendo muchas cosas. Dios me ha puesto pruebas muy difíciles que he tenido que superar y han sacado cosas que yo pensaba que no estaban en mí. Ese es el propósito cuando somos probados. Y dice que debemos aceptar las pruebas con gozo, porque ellas van a fortalecer y formar nuestro carácter. Vamos a seguir lo que dice acá. Dice aquí en Deseado de todas las gentes, dice en la página 142, la figura del nuevo nacimiento que Jesús había empleado no era del todo desconocida para Nicodemo. Los conversos del paganismo a la fe de Israel eran a menudo comparados a niños recién nacidos. Por lo tanto, debió percibir que las palabras de Cristo no habían de ser tomadas en su sentido literal. ¿Cómo lo tomó Nicodemo? Literal. Pero dice, por virtud de su nacimiento como israelita, se consideraba seguro de tener un lugar en el reino por su virtud de nacimiento como israelita. Dice aquí, le parecía que no necesitaba cambio alguno. Por esto le sorprendió las palabras del Salvador. Le irritaba. Nicodemo, ¿qué cosa decía? Le irritaba su íntima aplicación a sí mismo. Y cuando nos dicen a nosotros algo así, también no nos pasa lo mismo. Cuando se les dice a un adventista, está mal, no es así, ¿qué pasa con ellos? Ah, sí, hermano, está bien. Sí, tienes razón. No. Se irrita y ¿qué pasa? No le gusta la aplicación que la palabra de Dios hace para el pueblo de Dios y la condición del pueblo de Dios actual. Miren lo que sigue diciendo acá. El orgullo del fariseo contendía contra el sincero deseo del que busca la verdad. Se admiraba de que Cristo le hablase así,
sin tener en cuenta su posición de príncipe. ¿Le tocó duro? El orgullo es un problema en nuestra vida. El orgullo, ser orgulloso, no nos deja aceptar nuestra verdadera condición. Cristo pasó por alto el linaje de Abraham, pasó por alto los años de estudiar la palabra de Dios, pasó por alto todo lo que sabía Nicodemo, lo pasó por alto. Y él le dijo lo siguiente, lo que está en Romanos 5:19. Él le dio a entender esto, con esto. Vamos a ver Romanos 5:19. ¿Ya estamos allí? Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces le dijo que todo lo que él hacía no tiene ningún significado si no tenía a Cristo, si no lo aceptaba a él. Miren lo que dice, Nicodemo obviamente se molestó con Cristo, porque Cristo le estaba tratando como un pagano común y corriente, siendo Nicodemo un hombre religioso de varios años. Póngase a hablar usted con un adventista que tenga... O sea, yo poniéndome a hablar con uno de ellos creo que me mandan apaleando o no sé qué me harán. Entonces, miren lo que dice aquí, eso es lo que le pasa al hombre. O sea, no se ve realmente como es. Yo puedo ser adventista, haber sido bautizado, pero aún necesito entender que eso no me salva. Me salva una experiencia real con Cristo. Me salva el día a día tener comunión íntima con Él. Me salva el que el Espíritu Santo me convenza de pecado y que yo ceda a esa convicción y renuncie al pecado por la fe en Cristo Jesús. Eso me salva. No le salva cuánto diezmo dé, no le salva cuántos años tenga en la iglesia, no le va a salvar su amigo, no le va a salvar su dinero, no le va a salvar nada de eso. El que salva es Cristo. Romanos 4:12 dice, ¿qué dice Romanos 4:12? Porque en ningún otro hay salvación, sino en quién. No hay otro nombre bajo el cielo porque podamos ser salvos, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir un poquito más. Y yo ya voy a pasar a una parte interesante acá. Luego que él entendió, porque Nicodemo entendió o no entendió. ¿Entendió? ¿Cayó en cuentas? ¿Se dio a la convicción del Espíritu Santo? Surgió una pregunta en Nicodemo. Y la pregunta es, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo volverme un cristiano real? Y vamos a ver lo que nos dice acá. La inspiración también tiene mucho que decir sobre esta parte. Dice aquí, Nicodemo había acudido a Cristo esa noche a ocultas y sin que nadie se enterase, para no poner en riesgo su reputación, con el propósito de entrar en controversias teológicas con Cristo. Nicodemo tenía en su cabeza una idea de cómo debía ser el Mesías según la interpretación popular de las Escrituras en su tiempo. Y Cristo no encajaba con ese príncipe glorioso y poderoso que los judíos esperaban. ¿Estamos viendo lo que pasaba? Esperaban una cosa, pero no es lo que decía la palabra de Dios. Nosotros esperamos algo también y muchas veces está lejos de lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice, voy a leer lo que dice el deseado de todas las gentes, en la página 141. No es mediante controversias y discursos como se ilumina el alma. ¿Por qué motivo fue a ver a Cristo Nicodemo? ¿Con qué espíritu? Debatir la palabra de Dios. No es mediante eso. Miren lo que dice acá. Debemos mirar y vivir. Nicodemo recibió la lección y se la llevó consigo. Escudriñó las Escrituras de una manera nueva para descubrir una teoría. No para descubrir una teoría, sino para recibir vida para el alma. Empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. O sea, Nicodemo antes estudiaba la Biblia, pero estaba cegado, estaba anublada su mente, estaba leyendo sin el poder del Espíritu Santo. ¿Quién hace clara la palabra de Dios en nuestra vida? El Espíritu Santo. Miren lo que sigue diciendo acá.
luego de que el Espíritu Santo logró convencer de pecado a Nicodemo, recién entonces Nicodemo sintió la necesidad de una verdadera conversión. ¿Qué más sigue diciendo? Hasta entonces había sido un hombre religioso, un profeso cristiano, pero ahora tenía la necesidad de ser un verdadero creyente. Y dice acá, entonces preguntó, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Usted quiere ser verdadero cristiano? ¿Usted quiere ser un verdadero adventista? No solo de nombre, porque hay adventistas nominales, están en la nómina, en la lista, pero están lejos de Dios. Dice Dios que debemos asegurarnos de que nuestros nombres no estén en la lista de la iglesia, sino estén registrados en el libro de la vida del Cordero. Asegúrese de eso. Así aquí no lo reconozcan como adventista, asegúrese de que su nombre esté escrito en los libros de los cielos. ¿Y cómo me aseguro? Esa fue la pregunta que Nicodemo hizo. ¿Cómo puedo hacer esto? Y aquí viene la respuesta. Aquí viene la respuesta. Vamos a pasar más acá. Vamos a ver en palabras de vida del gran maestro. Cuando Nicodemo vio su verdadera condición es cuando realmente el Espíritu Santo pudo transformarlo y convertirlo, porque solo había sido mojado como muchos, hoy en día son solo mojados. Miren la conversión de Nicodemo, ¿cómo fue? Vamos a leer lo que nos dice acá el deseado de todas las gentes. En la entrevista con Nicodemo, Jesús reveló el plan de la salvación y su misión en el mundo. En ninguno de sus discursos subsiguientes explicó él tan plenamente, paso a paso, la obra que debe hacerse en el corazón de cuantos quieran heredar el reino de los cielos. El mismo principio de su ministerio presentó la verdad a un miembro del Sanedrín, a la mente mejor dispuesta para recibirla, a un hombre designado para ser maestro del pueblo. Pero los dirigentes de Israel no recibieron gustosamente la luz. Nicodemo ocultó la verdad en su corazón. Durante 3 años hubo muy poco fruto aparente. Entonces, Nicodemo se encontró con Cristo. Cristo le expuso el verdadero plan de salvación. No por obras, sino por gracia. No por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia, para que la gloria y la honra sean para Dios. Y esa salvación es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es cuando usted y yo cedemos a la convicción del Espíritu Santo y reconocemos lo que somos pecadores, que estamos llenos, como dice Isaías, nuestras justicias son como trapos inmundos. Cuando usted y yo reconocemos eso, es cuando empieza a trabajar el Espíritu Santo y empieza a convertirlo en una nueva persona. Pero mientras usted tenga en sí mismo un alto concepto de usted mismo y no se vea como realmente lo ve Dios, no va a pasar ese cambio en su vida. Y es triste porque la Biblia y el Espíritu de profecía dice que muchos en aquel día dirán, Señor, 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 en tu nombre, yo era de tu pueblo. La hermana lo dice así, que muchos adventistas se van a quedar. Ustedes han leído esa cita, que no seamos adventistas solo de nombre, sino que tengamos el espíritu correcto. Hay muchas personas que yo conozco que se han alejado de Dios y ahorita están con una doctrina diferente. ¿Por qué pasa esto? Se durmieron y el mal los sembró cizaña. Hay muchos que están saliendo al campo, como decíamos antes, con una mente, con un propósito que no es el propósito de Dios. Piensan salir del campo huyendo, pero el campo es para salir, para prepararse, para tener comunión con Dios a través de la naturaleza, para ser transformados realmente y con ese poder salir a dar el mensaje a la ciudad. Hay muchos que se han apartado de personas porque son pecadoras y muchos han dicho así, no me junto con tal persona porque son pecadores. Cristo comió con prostitutas, ¿con quién compartió la mesa Cristo? Y Él dijo algo, las prostitutas y los pecadores van delante de los que supuestamente
se creen religiosos y santos. Y él dijo que era un ejemplo para nosotros. ¿Acaso una prostituta no merece escuchar la palabra de Dios? El problema no es ella, el problema es su pecado. Y con acercarme a ella no me voy a contagiar. Me contagio cuando yo no tengo comunión con Cristo. Por eso decía que Cristo, su vida era así, dividida entre la ciudad y el campo. ¿Para qué se iba Jesús al campo? Para huir de los fariseos. Les tenía tanto miedo que tenía que huir. Si ese es el propósito de irse al campo, usted tiene que replantearse nuevamente la idea y estudiarlo a la luz de la palabra de Dios. Porque no es la idea. La idea que Cristo tenía era recuperar fuerzas, llenarse del Espíritu Santo para luego salir con más poder a esa gente. Él dijo que vino por pecadores, no por justos. ¿Los justos tienen necesidad de algo? No sienten necesidad de nada, pero el pecador sí. Cristo vino por la prostituta, vino por el borracho, por el drogadicto, vino por el asesino, que muchas veces nosotros le tenemos terror. Todas estas personas necesitan nuestra ayuda. Pero primero, para ayudar a estas personas, tenemos que ser ayudados nosotros. ¿O no? ¿Recuerdan la experiencia de unos maestros que fueron a sacar un demonio del cuerpo de un endemoniado? Y ellos dijeron, nosotros somos del pueblo de Dios y podemos hacer lo mismo que Cristo hacía, sacaba demonios, lo mismo que sus discípulos hacían. Pero ¿cómo lo recibieron los demonios? Le dijeron, sabemos quién es Jesús y conocemos quiénes son Pablo y todos los demás, los discípulos. Pero a ustedes ni los conocemos. Y le cayeron a Pablo, cosa que llegaron. ¿Por qué? Porque vivían una doble vida. Pensaban que por fuera bien vestiditos, bien lindos, pero por dentro dice que eran sepulcros blanqueados, llenos de podredumbre. Cristo dijo algo muy interesante y dice, viene el enemigo, viene el Satanás a mí, pero no tiene nada en mí. O sea que Satanás no puede utilizarme porque no hay nada de que él pueda tomarse. Hay una parte en la salud que dice que la enfermedad depende de lo que usted tiene dentro de su cuerpo. Si usted tiene basura y se alimenta de basura, usted va a ser más propenso a contraer enfermedades. Pero si usted empieza a limpiarse, su cuerpo va a resistir la enfermedad. En otras palabras, no va a haber nada con que la enfermedad pueda desarrollarse ni crecer. Y es lo mismo con el pecado. Cuando usted está con Cristo, usted puede juntarse con la prostituta, pero usted no se va a contaminar con eso. Usted va a ser luz para esa persona y la va a sacar de allí a una vida mejor. Termino diciendo lo siguiente. Vamos a la parte final. Es muchísimo lo que tengo aquí, pero toca sacar lo importante. La separación de los peces buenos y malos. Y esta es la parte final. ¿Va a haber una separación? ¿Trigo y cizaña están juntos en la iglesia o no? Hay personas que aparentemente parecen cristianos, pero Dios conoce los corazones. Y por eso Dios le dijo a los discípulos cuando ellos quisieron, Señor, arrancamos la cizaña, ¿qué le dijo Cristo? No, ¿por qué? Porque ustedes no saben quién es cizaña y quién. Dice que la cizaña y el trigo se parecen igualitos, que no hay cómo diferenciarlos cuando están pequeños o cuando están creciendo. Pero se reconoce al final porque el trigo da fruto y la cizaña no da fruto. Bueno, puede tener, pero es diferente, dice la hermana. Bueno, yo les explico a mi modo, como no conozco mucho la cizaña, pero el trigo sí. Entonces, Cristo dice que nosotros no podemos hacer esa obra porque no sabemos lo que hay en el corazón de la persona. Yo puedo estar viendo un hermano aquí y decir, este es cizaña.
pero puede ser que la cizaña sea yo. Yo puedo decir, el hermano es cizaña, pero realmente no sé qué hay en su corazón. Veo lo que está por fuera. Miren lo que dice acá. Vamos Mateo 2:17. Dice, la separación de los peces buenos y los malos es una escena del juicio de los vivos, juicio que antecede a la segunda venida de Cristo. Y este juicio le intercede al servicio diario. Este servicio que Cristo realiza en el santuario celestial es el que garantiza al pez bueno su aceptación, perdón de pecados y bautismo del Espíritu Santo y el derramamiento, para que el pez bueno pueda llegar aceptado, perdonado y con un Espíritu Santo habilitado para el juicio. Vamos a ver lo que nos dice Mateo 2:17. Y dice, al oír, Mateo 2:17, si estamos ahí. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Aquí hay justos? Mateo, no es, vamos a buscarlo, entonces me equivoqué. Tal vez esté Marcos, sí, Marcos 2:17. Vamos a ver. Ya lo tienen ahí. Vuelvo a leerlo. Marcos 2:17. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Usted es justo? Déjeme decirle que Jesús no lo está llamando a usted si es justo. ¿Usted es pecador? ¿Cuántos de aquí son pecadores? Lo ha venido a llamar a usted. Miren lo que sigue diciendo el deseado de toda la gente. En toda época se otorga a los hombres su día de luz y privilegios. ¿Qué dice? Que en toda época se otorga a los hombres un día de luz y privilegio. El tiempo para el pueblo adventista está llegando a su fin. 2 tiempos de gracia hay. Un tiempo de gracia para el pueblo adventista o no. ¿Se va a terminar para el pueblo adventista el tiempo de gracia? Porque dice que el juicio empieza por la casa de Dios. Por ahí empieza el juicio. Usted y yo somos adventistas del séptimo día. Y el tiempo de gracia se está terminando. Y miren lo que dice acá. Pero esta gracia tiene su límite. O sea, a todos se le otorga un día, dice, para que puedan recibir los privilegios de la palabra de Dios. Dice, un tiempo de gracia en el que puedan reconciliarse con Dios. Pero esta gracia tiene un límite. No vamos a pensar que Dios todo el tiempo va a estar extendiendo por mí para que yo me arrepienta. Tiene su límite. Y miren lo que dice acá. La misericordia puede interceder durante años, ser despreciada y rechazada, pero llega al fin un momento cuando ella hace su última súplica. Y puede ser que hoy esté haciendo la última súplica para usted y para mí. Miren lo que dice acá. El corazón se endurece de tal manera que cesa de responder al Espíritu de Dios. Entonces la voz suave y atrayente ya no suplica más al pecador y cesan las reprensiones y amonestaciones. Acaba el tiempo de gracia para nosotros. Sigue diciendo acá, es ahora que el hombre tiene la oportunidad de aceptar la amonestación del testigo fiel antes de que llegue la crisis final. ¿Y qué más sigue diciendo? Y sea demasiado tarde. Sea demasiado tarde. Sigue diciendo la palabra. El zarandeo que hace la separación entre peces buenos y malos es causado únicamente por la aceptación o el rechazo de la amonestación del testigo fiel, que dice que usted y yo somos pobres, miserables, ciegos y desnudos. Aceptemos eso. Porque si no lo aceptamos, usted es uno de los justos y Jesús no vino por usted. Miren lo que sigue diciendo acá. Y luego de que hayamos hecho esto, y luego de que hayamos rechazado o aceptado la amonestación del testigo fiel, viene el juicio de los vivos, donde hay una separación final entre el pez bueno y el pez malo. Eso está en Primeros Escritos, en la página 270, párrafo 2. Miren lo que dice ahí. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto, y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo
que el testigo fiel dio a la iglesia la Odisea. Eso está en Apocalipsis 3. Ahí está. Tú te crees que estás bien, pero en realidad estás mal. Miren lo que sigue diciendo. Moverá este consejo el corazón de quien lo reciba, porque habrá quien lo rechace también. Moverá el corazón de quien lo reciba y le inducirá a exaltar el estandarte y a difundir la recta verdad. O sea, si usted recibe este mensaje, su vida va a ser usted va a ser una persona más espiritual. Y miren lo que sigue diciendo acá. Algunos no soportan este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Y esto es lo que causará el zarandeo en el pueblo de Dios. Sigo leyendo en Primeros Escritos en la página 93, párrafo 2. El echar la red es la predicación del Evangelio. Esto reúne en la iglesia tanto a buenos como a malos. Cuando se cumple la misión del Evangelio, el juicio realizará la obra de separación. ¿Qué está haciendo Cristo ahorita? ¿Hay un juicio? Como adventista del séptimo día, es lo que a mí me han enseñado y es lo que estoy convencido. En el cielo se está realizando un juicio. Y ese juicio está pronto a terminar para el pueblo adventista del séptimo día. Vamos a seguir acá. Palabras de vida del Gran Maestro. Página 122, párrafo 3. Pero debemos tener un conocimiento, para poder pasar este juicio, debemos tener un conocimiento de nosotros mismos, un conocimiento que nos lleve a la contrición, antes de que podamos encontrar perdón y paz. Y sigue diciendo, el fariseo, no sentía ninguna convicción de pecado. El Espíritu Santo no podía obrar en él. Su alma estaba revestida de una armadura de justicia propia que no podía ser atravesada por los aguzados y bien dirigidos dardos de Dios, arrojados por manos angélicas. Cristo puede salvar únicamente al que reconoce que es pecador. ¿Estamos claros o no estamos claros hasta aquí? ¿A quién puede salvar Cristo? Al pecador solamente. Vamos a pasar a otro texto que nos dice en el libro de la educación, en la página 15, párrafo 2, dice, por su desobediencia perdió todo esto. El pecado mancilló y casi borró la semejanza divina. Las facultades físicas del hombre se debilitaron, su capacidad mental disminuyó, su visión espiritual se oscureció, quedó sujeto a la muerte. No obstante, la especie humana no fue dejada sin esperanza. Y aquí está lo bueno del mensaje. No estamos solos en esta lucha. Dice que hay más que ángeles trabajando para nuestra salvación. Está el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Poderes que si nosotros los hacemos nuestros, nos van a dar la victoria contra el pecado. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y voy a terminar con la parte final, que está en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 237, párrafo 2. Dice acá, Jesús les invita a depositar el yugo que han cargado. ¿Estamos cargando ese yugo todavía? Soltémoslo, démosle a Cristo. Y dice aquí, Él nos está invitando. Dice que hemos cargado durante tanto tiempo que ha doblegado su cerviz y a tomar el suyo, que es liviano, porque su carga es ligera. Cuán abrumadora es la carga del amor propio, la codicia, el orgullo, la pasión, los celos y sus posiciones perversas. Cuán firmemente agarran a los hombres estas maldiciones y cuánto se resisten a abandonarlas. O sea, son una carga tan pesada y nosotros nos resistimos a soltarla. Miren lo que dice acá. Invita, dice, a las almas cargadas y apresuradas para que se acerquen a Él y cambien los pesados yugos que ellas mismas se han puesto al cuello por el suyo, que es ligero. Dice, hallaréis descanso para vuestras almas,
porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Las exigencias del Salvador son coherentes y armoniosas. Llevarlas con gozo trae paz y descanso al alma. La verdadera paz la encontrará el pez bueno que ha llegado a comprender su verdadera naturaleza, pues entonces recién podrá empezar el infinito y grandioso amor de Dios a hacer la obra en su corazón. Solo el que comprenda su verdadera condición delante de Dios puede apreciar plenamente las palabras que dijo Cristo en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que usted y yo, por medio de Él, creyendo en Él, podamos alcanzar vida eterna. Que Dios les bendiga, y mi llamado en esta mañana es que si estamos, que revisemos nuestra vida. Al principio decía, critiquémonos a nosotros mismos. La palabra de Dios es para mí primero. Aceptemos que el Espíritu Santo, la convicción del Espíritu Santo que está poniendo en nuestro corazón, de que tenemos cosas que cambiar en nuestra vida. Y dejemos que Él nos ayude por medio de Jesucristo a vencer el pecado. Porque sin eso, nosotros, aunque nos llamemos adventistas, aunque hayamos estado 20 años en la iglesia, aunque diezmemos, no vamos a entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos en esta mañana quieren decirle al Señor, yo soy pecador y necesito de ti? ¿Cuántos queremos ceder a la convicción que el Espíritu Santo está tocando hoy su corazón y diciéndole, necesitas cambiar, porque si no, no me verás? Vamos a ponernos de pie para terminar.